El silencio en mi apartamento de la colonia Roma se había vuelto denso, pesado. Hacía 6 meses que mamá se había ido, y su ausencia era una presencia física, un hueco en el aire que el ruido de la Ciudad de México no podía llenar. Sobre mi escritorio de diseñadora, junto a la pantalla de mi Mac, reposaba su foto favorita, ella en la terraza de la casa de Tulum, sonriendo al sol, con el mar Caribe de fondo como un manto turquesa. Esa casa, y el dinero que había amasado con un esfuerzo titánico tras la muerte de mi padre, eran ahora mi herencia. Pero más que un activo financiero, era el último lazo tangible que me unía a ella. Un legado de fortaleza. Mi esposo, Ricardo, estaba en Monterrey, o eso decía él. Un viaje de negocios crucial para cerrar un contrato millonario para su empresa. Durante los últimos meses, desde que el testamento de mamá se había leído, algo en él había cambiado. Se había vuelto extrañamente distante, sus cumplidos tenían un filo que antes no existía y sus preguntas sobre el fideicomiso que mamá y yo habíamos establecido eran demasiado casuales, demasiado insistentes. Mi intuición, esa voz interna que había aprendido a escuchar gracias a mi madre, me susurraba que algo andaba muy mal. Por eso, hacía 2 meses, había tenido la primera de muchas reuniones con la licenciada Gabriela Herrera, la abogada de mi madre, una mujer con la agudeza de un halcón y la frialdad del acero. Mi teléfono vibró sobre la madera, sacándome de mis pensamientos. En la pantalla brillaba el nombre de Ricardo. Respiré hondo, preparándome. Hola, mi amor, contesté, intentando que mi voz sonara normal. Hola, Sofía, su tono era extrañamente jovial, casi eufórico. De fondo, no escuché el murmullo de un lobby de hotel o el eco de una sala de juntas. Escuché el suave rumor de las olas y, de forma casi imperceptible, la risa cristalina de una mujer joven. Mi estómago se encogió. ¿Cómo va todo en Monterrey? ¿Cerraste el trato?, pregunté, jugando mi papel. Se rió. Una risa corta y arrogante que no le había escuchado en años. Monterrey puede esperar. De hecho, te tengo una noticia mucho mejor. He estado pensando mucho en nosotros, en mi futuro, y he tomado una decisión. El silencio se alargó, cargado de veneno. Decidí que merezco ser feliz, continuó, paladeando cada sílaba. Así que hice algunos arreglos. Acabo de mover toda tu herencia, el dinero, todo, a una cuenta a mi nombre. Es hora de empezar de cero, ¿sabes? Con alguien más joven, alguien que de verdad me valore y no sea una artista soñadora que no entiende el mundo real. Alguien como Valeria. Valeria. Su asistente de 24 años. El aire se me escapó de los pulmones, pero mi rostro permaneció impasible. La traición era tan absoluta, tan descarada, que trascendía el dolor y se convertía en una especie de claridad helada. Ah, por cierto, añadió como si fuera una ocurrencia tardía, te estoy llamando desde tu casita en Tulum. La vista es increíble. Siempre supiste elegir bien, para mí. Otra risa, esta vez compartida con la chica que estaba a su lado. Fue en ese instante que el duelo por mi madre se transformó. La tristeza se evaporó y en su lugar quedó una roca de resolución fría y dura. El plan que había trazado con la licenciada Herrera, el plan que esperaba nunca tener que usar, se activó en mi mente. Él creía que estaba declarando su victoria, pero lo único que estaba haciendo era dar el primer paso en la trampa que yo misma le había tendido. Respiré, lenta y profundamente, y cuando hablé, mi voz fue un susurro peligrosamente tranquilo. Ah, qué bueno, Ricardo, dije. Me alegro por ti. Hice una pausa, dejando que la confusión se instalara al otro lado de la línea. De verdad, te lo mereces. Y colgué. No rompí a llorar. No lancé el teléfono contra la pared. Me levanté, caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua. Miré mi reflejo en la ventana oscura, y la mujer que me devolvía la mirada no era la viuda desconsolada. Era la hija de mi madre. Una estratega. Ricardo pensaba que había ganado la partida, pero ni siquiera se había dado cuenta de que estaba jugando en mi tablero, con mis reglas. La guerra no acababa de empezar. Para él, sin que lo supiera, ya había terminado.
Abrí mi laptop, ingresé a mi correo encriptado y le envié un mensaje de una sola palabra a la licenciada Herrera. Empezó. La respuesta fue casi instantánea, procediendo. La idea de la trampa no surgió de la nada. Nació de una conversación con mi madre, un año antes de que el cáncer se la llevara. Estábamos en esa misma terraza en Tulum desde la que Ricardo acababa de llamarme. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Mamá me tomó la mano, sus dedos más frágiles de lo que recordaba. El dinero no cambia a la gente, Sofía, me dijo, su voz ronca pero firme. Solo magnifica lo que ya son. Y Ricardo. Ricardo tiene hambre. Pero no es hambre de éxito, hija, es hambre de lo que es tuyo. Nació con un complejo de inferioridad que mi dinero solo ha hecho más grande. Cuando yo no esté, esa hambre se volverá voraz. Prométeme que te protegerás. No por el dinero, sino por ti. Porque tu independencia es el mayor tesoro que te dejo. Esa conversación fue la semilla. Tras su muerte, y al ver la codicia mal disimulada en los ojos de Ricardo durante la lectura del testamento, supe que tenía que honrar esa promesa. La licenciada Gabriela Herrera, que había sido la abogada y confidente de mi madre durante 30 años, se convirtió en mi general. Tu madre era una loba, me dijo Gabriela en nuestra primera reunión, sus ojos negros fijos en los míos. Y te enseñó a hacerlo. El fideicomiso que crearon es una fortaleza, casi inexpugnable. Pero un hombre desesperado y estúpido puede intentar dinamitar los muros. Así que no vamos a esperar a que lo haga. Vamos a construirle una puerta falsa, una que parezca fácil de abrir, y vamos a dejar que entre él solo. Fue mi idea, refinada por la pericia legal de Gabriela. Creamos una cuenta bancaria secundaria, una cuenta de operaciones como la llamamos. La asociamos a una tarjeta de débito y le transferimos $50,000 de nuestros ahorros matrimoniales. Una suma lo suficientemente jugosa para ser tentadora, pero no tan grande como para levantar sospechas inmediatas. La seguridad de esa cuenta era, a propósito, mediocre. Una simple contraseña que descubrí mientras organizaba unos papeles y que anoté en una libreta que dejé convenientemente olvidada en el cajón de nuestro escritorio compartido. La codicia es predecible, Sofía, me explicó Gabriela. Él encontrará la libreta. Pensará que es un golpe de suerte, una prueba de tu estupidez. Intentará mover ese dinero primero, como una prueba, antes de ir por el premio gordo. Y esa transacción, ese pequeño movimiento de $50,000 a una cuenta que no te pertenece, será nuestro primer clavo en su ataúd legal. Será la prueba irrefutable de su intención fraudulenta. Y así lo hice. Una semana antes de su viaje de negocios, mientras él estaba en la ducha, dejé la libreta Moleskine negra en el fondo del cajón, debajo de facturas viejas. Sentí una punzada de asco, como si estuviera contaminando mi propia casa, pero la aparté. Era una maniobra táctica necesaria. Luego estaba don Armando, el cuidador de la casa de Tulum. Un hombre leal, de piel curtida por el sol y de pocas palabras, que había cuidado de esa propiedad como si fuera suya desde que yo era una niña. Él era más que un empleado, era familia. Lo llamé la noche antes de que Ricardo se fuera. Don Armando, necesito un favor inmenso, le dije. Ricardo va para allá. No va solo. Y no va con buenas intenciones. Le expliqué la situación, sin omitir detalles. El silencio al otro lado de la línea fue largo, y cuando habló, su voz era grave. Ese hombre nunca me dio buena espina, señorita Sofía. Su madre, que en paz descanse, tampoco confiaba en él. Dígame qué necesita. Necesito que sea mis ojos y mis oídos. Él intentará vender la casa. Traerá a un notario, que, con toda seguridad, será un farsante. Necesito que, sin ponerse en riesgo, grabe un video de esa interacción. Necesito ver sus caras, los documentos que intercambian, todo. La seguridad de usted es lo primero, ¿entiende? Pero ese video es el arma que necesito para proteger el legado de mi madre. Entendido, señorita, respondió con una firmeza que me tranquilizó. Ese sinvergüenza no tocará ni un ladrillo de esta casa. Tiene mi palabra. Ahora,
tras la llamada de Ricardo, todas las piezas estaban en movimiento. Él creía haber dado un golpe maestro. Había encontrado la libreta, había visto los $50,000 como un aperitivo fácil. Se sentía invencible, borracho de poder y de la admiración de su joven conquista. Estaba tan ciego por su arrogancia que no veía que el suelo bajo sus pies no era más que una trampilla a punto de abrirse. El cebo estaba puesto. Y el depredador, hambriento y estúpido, había mordido con todas sus fuerzas. La mañana siguiente a su infame llamada, Ricardo mordió el anzuelo con la desesperación de un animal hambriento. Recibí una alerta de la aplicación bancaria que habíamos configurado específicamente para la cuenta trampa. Una transferencia de $50,000 había sido realizada a una cuenta desconocida. Minutos después, Gabriela me llamó. Lo tenemos, Sofía. El dinero fue transferido a una cuenta a nombre de Elena Montes. Su suegra. Esto ya no es solo un esposo infiel y ladrón, es una conspiración familiar. El desprecio que sentí fue tan profundo que me dejó sin aliento. Doña Elena, la mujer que siempre me había sonreído con falsedad en las comidas familiares, la que me llamaba hijita mientras criticaba mis elecciones profesionales a mis espaldas, era la autora intelectual de todo esto. Ricardo era solo el peón, el títere torpe movido por los hilos de la codicia de su madre. Y entonces, ocurrió algo que no habíamos previsto. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Sofía, la voz al otro lado era masculina, vacilante, cargada de vergüenza. ¿Eres tú, Sofía? Sí, ¿quién habla? Soy Javier, el hermano de Ricardo. Me quedé en silencio, sorprendida. Había visto a Javier solo un puñado de veces en eventos familiares. Siempre me había parecido un hombre decente, eclipsado por la personalidad fanfarrona de su hermano y la presencia dominante de su madre. Javier, ¿qué pasa? Yo, no puedo. No puedo ser cómplice de esto, tartamudeó. Escuché a mi madre hablando por teléfono con Ricardo anoche. Sofía, están locos. Ella fue la que lo planeó todo. Le llenó la cabeza de ideas, le dijo que tú eras débil, que la ley estaría de su lado por ser el esposo. Hablaban de dejarte en la calle, de vender todo. Me da tanto asco, tanta vergüenza. Ten cuidado, por favor. Mi madre es malvada. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, procesando la información. Un aliado inesperado. Un testigo desde dentro del campo enemigo. La confesión de Javier no solo confirmaba nuestras sospechas, sino que le daba una nueva dimensión a la traición. Era una daga que podía usar, no solo legalmente, sino psicológicamente. Mi siguiente movimiento fue proactivo. Antes de que doña Elena pudiera llamarme para regodearse o insultarme, la llamé yo. Buenos días, doña Elena, dije con una calma que la descolocó por completo. Sofía. ¿Qué le has hecho a mi hijo? Me dice que congelaste sus cuentas. Eres una bruja, gritó, su voz un chillido agudo. En realidad, no he hecho nada, respondí, mi tono tan frío como el hielo. Su hijo intentó cometer un fraude y el banco actuó en consecuencia. Pero no la llamo por eso. La llamo para darle un consejo amistoso. Hice una pausa. Acabo de recibir una confirmación de que $50,000 de una cuenta matrimonial fueron transferidos a una cuenta a su nombre esta mañana. Supongo que sabe que, bajo la ley de extinción de dominio en México, cualquier bien utilizado en o derivado de una actividad ilícita, como el fraude o el lavado de dinero, puede ser incautado por el Estado. Y la complicidad se castiga con la misma severidad que el acto principal. El silencio fue absoluto. Podía oír su respiración agitada, entrecortada. Mi abogada cree que las autoridades estarán muy interesadas en saber por qué usted recibió una suma tan grande de dinero de una fuente fraudulenta. Le sugiero que busque asesoría legal de inmediato. Que tenga un buen día. Colgué antes de que pudiera responder. La había desarmado. Le había quitado el poder de la ofensiva y la había puesto a la defensiva. Ya no era la matriarca manipuladora, era una posible criminal asustada. Mientras tanto,
Valeria, la amante, cometió el error predecible de los arrogantes. Esa tarde, publicó una foto en su perfil público de Instagram. Era un selfie de ella en la piscina de la casa de Tulum, con un bikini diminuto y luciendo un ostentoso collar de diamantes. La joya la reconocí al instante. Ricardo me la había mostrado en un catálogo online hacía meses, diciendo que era demasiado extravagante. Obviamente, la había comprado con nuestra tarjeta de crédito conjunta. El pie de foto era la cereza del pastel de su estupidez, viviendo la vida que merezco. Gracias a mi rey por enseñarme lo que es un hombre de verdad. _Tulum _living the dream _blessed. Hice una captura de pantalla. Se la envié a Gabriela con una sola línea, la prueba B documento de adulterio y malversación. Cada movimiento que hacían, cada llamada, cada transferencia, cada publicación en redes sociales, no hacía más que tejer más apretada la red a su alrededor. No se daban cuenta de que los muros no se estaban cerrando por arte de magia. Era yo quien los estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, con la fría precisión de una arquitecta de su propia justicia. 2 días después, la fase final de mi plan se puso en marcha. Ricardo, tras fracasar en su intento de acceder al fideicomiso principal y encontrarse con una muralla de protocolos de seguridad y advertencias legales, estaba en un estado de pánico total. Me había bombardeado con mensajes de texto que iban desde amenazas infantiles hasta súplicas patéticas. Era el momento de dar el golpe de gracia. Le pedí a Gabriela que lo contactara para proponerle una reunión de conciliación urgente en su despacho. Dile que Sofía está dispuesta a negociar para evitar un escándalo, le instruí. Apela a su ego. Hazle creer que tiene la sartén por el mango, que mi calma era una señal de debilidad y que ahora estoy asustada. Ricardo, predeciblemente, aceptó. Llegó al imponente edificio de oficinas en Polanco con 1 hora de retraso, un gesto calculado para demostrar su supuesto poder. Entró en la sala de juntas con una sonrisa condescendiente, vestido con un traje caro que, sin duda, había pagado con nuestro dinero. Yo ya estaba allí, sentada junto a Gabriela, con un vestido sencillo pero elegante de color azul marino. No parecía una víctima. Parecía una ejecutiva a punto de cerrar un trato. Sofía, querida. Qué bueno que entraste en razón, dijo, sentándose frente a nosotros. Sabía que entenderías. Podemos arreglar esto de forma civilizada. Un acuerdo generoso para ti, por supuesto, y cada quien por su lado. No respondí. Miré a Gabriela, quien asintió levemente. La partida de ajedrez final había comenzado. Señor Montes, comenzó Gabriela, su voz cortante como el cristal. Le agradecemos su tiempo. Mi clienta, en efecto, quiere resolver esto de la manera más eficiente posible. Por eso, hemos preparado un resumen de la situación para facilitar el diálogo. Con un gesto teatralmente lento, deslizó el primer documento sobre la pulida mesa de caoba. Era una copia de la transferencia de los $50,000 desde la cuenta matrimonial a la cuenta de su madre, doña Elena. La sonrisa de Ricardo titubeó. Un simple malentendido, masculló. Mi madre necesitaba un préstamo. Gabriela lo interrumpió, deslizando una segunda hoja. Era la captura de pantalla de la publicación de Valeria en Instagram, con el collar de diamantes en primer plano. Entiendo. Y supongo que este collar de $20,000 también era parte del préstamo, comentó Gabriela con un sarcasmo helado. El rostro de Ricardo empezó a enrojecer. Mi vida privada no es de tu incumbencia. Y mucho menos la de esta, gritó, señalándome. Su vida privada se vuelve de nuestra incumbencia cuando se financia con activos matrimoniales que está intentando ocultar, replicó Gabriela sin inmutarse. Deslizó un tercer documento. Era una transcripción de la llamada de su hermano Javier, quien había accedido a dar una declaración jurada. El color desapareció por completo de la cara de Ricardo al leer las palabras de su propio hermano detallando la conspiración. Y finalmente, dijo Gabriela, colocando el último elemento sobre la mesa. No era un documento. Era una tablet. Le dio al play. La pantalla mostró un video claro y nítido, grabado desde un ángulo discreto. Era la terraza de la casa de Tulum.
Allí estaba Ricardo, sonriente, entregándole un fajo de papeles a un hombrecillo de aspecto grasiento. La voz de don Armando, que grababa el video, era apenas un susurro, pero la de Ricardo se oía perfectamente. Con este poder notarial falsificado y tu ayuda, la venta se cierra la semana que viene. Nadie se enterará hasta que sea demasiado tarde. Ricardo se quedó mirando la pantalla, su boca abierta en una mueca de horror. Estaba acabado. Derrotado. Humillado. Fue entonces cuando hablé por primera vez, mi voz tranquila y firme, cortando el denso silencio de la sala. Todo lo que quería era una disculpa, Ricardo. Una pizca de decencia. Pero no tenías ni eso para darme. Me levanté lentamente. Así que, en lugar de eso, decidí darte las gracias. Él me miró, sus ojos desorbitados por la confusión y el miedo. Gracias, repetí, por haberme proporcionado, con tu propia mano, todas y cada una de las pruebas que necesito. Gracias por demostrar ser exactamente el hombre que mi madre siempre supo que eras. Gracias por hacer que mi decisión de dejarte no solo sea fácil, sino necesaria. El juego ha terminado. Jaque mate. Me di la vuelta para irme. Gabriela se levantó también. Señor Montes, le aconsejo que no se mueva de aquí. Hay unas personas que desean hablar con usted. Ricardo se giró hacia la puerta de cristal de la sala de juntas. En el pasillo, esperaban dos figuras sobrias y de aspecto oficial. Eran agentes de la Policía Federal. Cuando abrimos la puerta, entraron. Señor Ricardo Montes, dijo uno de ellos, su voz grave y sin emoción. Queda usted detenido por los presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue el sonido más dulce que había escuchado en 6 meses. Fue el sonido de la justicia. El sonido de mi libertad. No miré atrás. Caminé por el pasillo con la cabeza en alto, dejando atrás las ruinas de la vida que él había intentado destruir, y dirigiéndome hacia la luz de la que yo misma estaba a punto de construir. Los meses que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales que, para mi sorpresa, se sentían distantes, como si le estuvieran ocurriendo a otra persona. Con la abrumadora cantidad de pruebas en nuestra posesión, el caso de Ricardo era indefendible. El divorcio se resolvió en un tiempo récord. En una audiencia por videoconferencia, vi su rostro demacrado y vencido en la pantalla desde el Centro de Detención Federal. El juez, con una severidad implacable, le otorgó a él la totalidad de sus deudas legales y a mí la totalidad de nuestro patrimonio matrimonial, citando la conducta criminal y fraudulenta premeditada como la razón para anular cualquier derecho que él pudiera haber reclamado. Doña Elena también enfrentó las consecuencias. Sus cuentas fueron congeladas y se abrió una investigación en su contra por complicidad. La matriarca que había intentado orquestar mi ruina estaba ahora enredada en su propia red de problemas legales, abandonada por el hijo al que había empujado al abismo. Fiel a mi plan, vendí el apartamento de la Roma, un lugar que ahora se sentía manchado por los recuerdos de la traición. Hice las maletas y me mudé a Tulum, a la casa de mi madre. La casa que había sido el escenario del alarde de Ricardo era ahora mi santuario. Las primeras semanas, limpié y reorganicé cada rincón, no como una tarea, sino como un ritual de purificación. Pinté las paredes, cambié los muebles de lugar y monté mi estudio de diseño en la habitación con la vista más espectacular del océano. Poco a poco, el eco de su risa arrogante fue reemplazado por el sonido de mi propia música y el murmullo constante del mar. Estaba reclamando mi espacio, mi vida. Una tarde, mientras ordenaba la biblioteca de mi madre, don Armando se me acercó con una pequeña caja de madera de cedro. Su mamá me pidió que le diera esto, señorita Sofía. Me dijo que lo hiciera cuando por fin la viera en paz en su casa. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro, junto a un par de fotos mías de niña jugando en esa misma playa, había una carta escrita con su elegante caligrafía. Hija mía, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que la tormenta ha pasado y que estás en casa, donde perteneces. Sabía que llegaría un día en que tendrías que luchar, no por dinero, sino por tu dignidad. Y sabía, sin la menor duda,
¿qué ganarías? Porque te crié para ser fuerte, no frágil. Recuerda siempre que la verdadera riqueza no se cuenta en pesos ni en dólares, sino en amaneceres tranquilos, en la libertad de ser tú misma y en la paz de un corazón que no le debe nada a nadie. Te he dado las herramientas, pero el mérito de la victoria es todo tuyo. Ahora, vive. Vive una vida hermosa y audaz. Te lo has ganado. Lloré. Lloré por primera vez desde aquella llamada, pero no eran lágrimas de dolor ni de rabia. Eran lágrimas de liberación, de gratitud y de un profundo orgullo. Había honrado su memoria de la única manera que importaba, siendo la mujer fuerte que ella me había enseñado a ser. Creí que esa carta era el capítulo final de esta saga. Estaba equivocada. Una semana después, recibí una llamada de Gabriela. Su tono era profesional, pero con una nota de algo que no pude descifrar. Sofía, tenemos una situación. Inesperada, por decirlo menos. ¿Qué ocurre, Gabriela? Ricardo está apelando, pregunté, sintiendo un escalofrío. No, nada de eso. Él está hundido. Es Valeria. Hizo una pausa. Verás, su abogado nos contactó. No para demandar. Para negociar. ¿Negociar qué? Valeria está embarazada, de unos 3 meses. Y, al parecer, fue más lista de lo que nadie pensó. Durante sus últimos meses con Ricardo, grabó varias de sus conversaciones. Conversaciones en las que él detalla explícitamente todo el plan, el papel de su madre como autora intelectual, su intención de dejarte sin nada, todo. Es una mina de oro de evidencia que garantizaría que ambos pasaran el máximo tiempo posible en la cárcel. Me senté, aturdida. ¿Y qué es lo que quiere? Aquí viene lo interesante, continuó Gabriela. Ofrece entregarnos todas las grabaciones, renunciar a cualquier reclamación futura para ella o para el niño y desaparecer de tu vida para siempre. A cambio, quiere un pago único. Un fondo fiduciario, para el bebé, como lo llama su abogado. Quiere $500,000. El silencio llenó la línea. Era una extorsión, pura y dura. Pero era una extorsión brillante. Podemos luchar contra esto, Sofía, dijo Gabriela, su voz ahora más suave. Si intenta demandar por paternidad, sus derechos sobre tu patrimonio son prácticamente nulos. Ganaríamos. Pero sería una batalla pública, sucia, larga. La prensa podría enterarse. Te arrastraría de nuevo al fango. ¿Y la otra opción? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La otra opción es pagar. Considerarlo el precio de cerrar este libro para siempre. Con sus grabaciones, nos aseguramos de que doña Elena no tenga escapatoria y de que Ricardo reciba la sentencia más dura posible. Compras la justicia absoluta y, sobre todo, compras tu silencio y tu paz. Ella obtiene su dinero y se esfuma. Fin de la historia. Colgué el teléfono y caminé hacia la terraza. El sol comenzaba a ponerse, exactamente igual que en aquella última conversación con mi madre. El mar estaba en calma, susurrando su canción eterna. $500,000. Era una fortuna. Pero, ¿cuál era el precio de la paz total? El precio de saber que nunca más tendría que oír sus nombres, ver sus caras o lidiar con las sombras de su traición. Pagarle a Valeria se sentía como una derrota, como dejar que la última villana de la historia se saliera con la suya. Pero, por otro lado, se sentía como el movimiento final de una estratega. El sacrificio de un alfil para asegurar un jaque mate eterno. Miré hacia el horizonte, donde el cielo se unía con el mar en una línea perfecta e infinita. La decisión era solo mía. Y por primera vez, no estaba segura de cuál era el movimiento correcto. La verdadera libertad, al parecer, no era la ausencia de cadenas, sino la carga de las decisiones que solo tú puedes tomar.